Alan ingresó a su despacho, que se había convertido en su segunda casa durante sus años de trabajo en el hospital. Siempre se sintió en su elemento aquí. El trabajo de Alan era desafiante pero fascinante y tenía una importancia increíble. Ahora era el jefe del departamento de neurocirugía en el hospital infantil, pero había comenzado como un cirujano general. Alan recordaba claramente su primera operación en solitario. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban mientras estaba parado frente a la sala de operaciones. Era un joven médico recién graduado de su residencia y tenía miedo de cometer un error. Sentía como si los largos 8 años de estudio hubieran sido en vano, cuestionaba su habilidad para realizar cirugías y dudaba de si tenía el valor necesario. Sin embargo, tan pronto como entró al quirófano, su ansiedad desapareció. Se dio cuenta de que tenía 8 años de experiencia detrás de él y que podía enfrentar este desafío. Había un anciano que había tenido un accidente con sus padres. Los adultos tenían heridas menores, pero el niño tenía una lesión grave en la cabeza con un hematoma que necesitaba ser extirpado de inmediato para evitar consecuencias catastróficas. Solo Alan podía ayudar al joven paciente en ese momento. El joven cirujano sintió una oleada de confianza, el miedo se disipó y fue reemplazado por un plan de acción claro en su mente. El equipo médico esperó sus instrucciones y, con un movimiento de cabeza, comenzaron la operación. Trabajaron juntos de manera perfecta, como una máquina, y todo salió bien. El niño se recuperó rápidamente después de la operación y Alan sonreía mientras lo veía correr por los pasillos del hospital junto a otros niños. El niño tenía una vida larga y feliz por delante y fue un alivio verlo así. Pero Alan no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido si esa primera operación hubiera fallado. Sabía que el éxito en la cirugía no siempre dependía de la experiencia del médico. A veces, pacientes gravemente enfermos podían recuperarse, mientras que otros con enfermedades aparentemente menos graves lamentablemente fallecían. Las razones detrás de estos resultados seguían siendo un misterio, y Alan se preguntaba si había fuerzas superiores que tenían sus propios planes para cada individuo. Alan pronto ganó reconocimiento como un joven cirujano talentoso, y aunque era halagador, la verdadera alegría venía de la sincera gratitud de sus jóvenes pacientes y sus padres. Cuando veía la felicidad en los ojos de los niños mientras se recuperaban, sentía una calidez en su corazón y sabía que tenía un propósito en este mundo. Por supuesto, también había tragedias, y a veces Alan podía prever resultados desafortunados de antemano. Sin embargo, siempre luchaba por darles a sus pacientes jóvenes una oportunidad de luchar, incluso cuando otros médicos se habían rendido. Se encargaba de los casos más difíciles y aparentemente desesperados. A veces lograba ayudar a las personas, pero otras veces, desafortunadamente, no podía hacerlo. Aún así, luchaba por cada uno de sus jóvenes pacientes hasta el final para no atormentarse con la culpa y el arrepentimiento. Alan no recordaba a todos los pacientes, pero algunos de ellos le habían dejado una impresión duradera. No siempre fue la complejidad o singularidad de los casos lo que definía su memoria, sino más bien las conexiones personales que se formaban entre el médico y el paciente durante su tratamiento. Por ejemplo, Alan nunca olvidaría a Brenda Smith, una niña que había sido llevada al hospital desde un distrito distante cuando tenía casi 10 años. La condición de la paciente era grave, evidente incluso antes de que Alan revisara sus registros médicos. Estaba delgada, pálida y tenía moretones bajo sus enormes ojos grises. Sus brazos eran tan delgados como ramitas. Alan la saludó amablemente y notó que tenía un nombre maravilloso. Brenda le contó que tenía un tumor cerebral que había progresado rápidamente. A pesar de su condición, Brenda nunca perdió la esperanza de recuperarse y le pidió a Alan que la curara rápidamente para que finalmente pudiera ver el mar. Alan entendió la complejidad del caso de Brenda. El tumor ejercía presión en varias partes de su cerebro, y sin una cirugía inmediata, su sueño de ver el mar nunca se haría realidad. Tomó varios días prepararse para la operación, durante los cuales Alan y Brenda desarrollaron una verdadera amistad.
Alan visitaba la habitación de Brenda todas las mañanas y charlaba con ella. Brenda compartió un sueño en el que montaba un delfín, imaginando su lomo suave y agarrándose a su aleta mientras sonreía. Quería ver delfines en el mar después de la operación y Alan estaba decidido a hacer realidad ese sueño. Todos en el hospital adoraban a Brenda. Era sincera, abierta y valiente ante su adversidad. Tomaba sus medicamentos amargos y soportaba procedimientos dolorosos sin quejarse. A diferencia de otros niños, incluso los mayores, Brenda siempre estaba llena de curiosidad y hacía muchas preguntas a Alan. Ella quería saber cómo se diagnosticaba la condición de alguien a través de la sangre y qué era ese dispositivo que colgaba de su cuello, el estetoscopio. Alan respondía cuidadosamente cada pregunta, adaptando sus respuestas para que una niña de 10 años las entendiera. Brenda absorbía con entusiasmo cada palabra y sus ojos grises ardían de curiosidad. Alan admiraba la energía y la curiosidad que Brenda mantenía a pesar de su difícil situación. Un día, Brenda le preguntó a Alan por qué decidió ser médico y esto lo llevó de regreso al pasado, a un periodo difícil y aterrador de su vida. Cuando Alan tenía 14 años, su hermano Paul tenía 8. Alan inicialmente no había aceptado bien la llegada de su hermano menor y se sentía desplazado por la atención que Paul recibía de sus padres. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre los dos hermanos cambió. Paul comenzó a mirar a Alan con admiración y confianza, y esto cambió la perspectiva. Desafortunadamente, el autobús que transportaba a los jóvenes atletas sufrió un accidente en la carretera. El entrenador siempre se aseguraba de que todos estuvieran correctamente sujetos antes de que comenzara el viaje. Se dio cuenta de que el travieso Paul se desabrochó su apretado cinturón para moverse libremente. El accidente no fue muy grave y la mayoría de los pasajeros solo experimentaron un ligero susto. Sin embargo, Paul tuvo mala suerte ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Fue arrojado de su asiento y golpeado con la cabeza dura contra la pared. Paul no sintió nada e inmediatamente cayó en coma. Lo transportaron rápidamente al hospital más cercano y lo conectaron a varias máquinas sofisticadas. La batalla por la vida de Paul había comenzado. Alan recordó vívidamente aquellos días en que sus padres estaban pálidos y silenciosos. Su madre lloraba con frecuencia y llamaba incesantemente al hospital para preguntar sobre el estado de su hijo. Paul se había sometido a múltiples cirugías, cada vez alimentando la esperanza de Alan de un resultado positivo. Los cirujanos le parecían dioses con sus batas blancas que exudaban inteligencia y casi omnipotencia que, a pesar del paso del tiempo, Paul permaneció sin responder ese día. Los padres de Alan estuvieron en el hospital por un tiempo inusualmente largo cuando su padre finalmente trajo a su madre exhausta a casa. Alan comprendió de inmediato la desgarradora verdad. Paul se había ido. Adaptarse a esta realidad resultó ser un inmenso desafío. Los padres afligidos habían cambiado profundamente. Su padre rara vez estaba en casa, desapareciendo para ir a trabajar y regresando a casa ebrio y agresivo. Su madre parecía ajena a su entorno, ya no preparaba comidas deliciosas para la familia, no mostró interés en los logros académicos de Alan e incluso abandonó su serie de televisión favorita. Se movía por la vida como una máquina cargada por una tarea pesada. Alan sintió un dolor casi físico por la incapacidad de conversar con su hermano y mirar sus curiosos ojos azules. Anhelaba compartir sus pensamientos con alguien, pero sus amigos no entendían que su padre siempre estaba ausente y su madre permanecía indiferente, por lo que soportó la carga solo. Inicialmente, Alan albergaba ira hacia los médicos. ¿Por qué no pudieron salvar a su hermano después de años de estudio? Si no pudieron curarlo, tal vez Paul simplemente había tenido la mala suerte de caer en manos de estos médicos ineptos, aunque solo fuera allí. Si hubiera sido otro médico competente, podrían haberlo salvado. La ira dentro del adolescente se hizo más fuerte cada día que pasaba. ¿Por qué toda su familia debería sufrir por la pereza e incompetencia de algunos médicos? Un día Alan no pudo soportarlo más y fue al hospital. Buscó al cirujano que había operado a su hermano.
El niño mismo no estaba seguro de lo que esperaba de este encuentro, que su alma exigía acción. Irrumpió en la oficina en el segundo piso y encontró a un anciano cansado con los ojos rojos por falta de sueño. ¿Qué puedo hacer por ti, joven?, le preguntó cortésmente a Alan. Él abrió su corazón, sus emociones fluían sin cesar mientras expresaba su dolor y enojo. Esperaba que el médico lo echara al comienzo de su apasionado discurso, sin embargo, el hombre escuchó atentamente sin interrupción. Sus ojos transmitían atención y profunda tristeza. Por supuesto, recuerdo a Paul, su caso era tan severo y su cerebro sufrió un daño significativo. Hicimos todo lo posible por su joven vida hasta el final. El médico procedió a explicar los detalles de la condición de Paul a Alan, de 14 años. También brindó información sobre la estructura del cerebro humano. Alan escuchó con asombro y finalmente comprendió numerosos aspectos de la situación. Inicialmente, Paul tenía escasas posibilidades de sobrevivir debido a la desafortunada naturaleza de su caída. Sin embargo, los médicos lucharon incansablemente realizando cirugías, monitoreándolo y apoyándolo. El médico incluso le mostró a Alan escaneos de Paul y otros pacientes, lo que le permitió al niño ver y comprender todo por sí mismo. Fue después de esta conversación con el médico que Alan decidió convertirse en cirujano, especializándose en cirugías cerebrales para salvar a las personas en las que estaba sumergido. Inmerso en su nueva pasión, Alan estudiaba anatomía con entusiasmo. Sus padres no alentaron particularmente su nueva pasión. Parecían ajenos a la existencia de Alan. Cada miembro de la familia estaba consumido por sus propias emociones y encontraba consuelo de manera individual. Se podría suponer que después de perder a un hijo, tanto la madre como el padre centrarían toda su atención en el restante, pero inesperadamente se volvieron completamente indiferentes a que Alan tomara el asunto en sus propias manos. Alan se enteró de los requisitos de admisión para la Academia de Medicina, buscó un albergue y tutores, y todo salió bien. Alan se matriculó exitosamente, se mudó a la capital, comenzó sus estudios y finalmente comenzó a trabajar. Sus padres parecían regocijarse con sus éxitos, pero su dolor aún los consumía. Los años pasaron, pero poco había cambiado. Alan intentó convencer a sus padres de buscar ayuda de un buen terapeuta, sin embargo, se negaron y aseguraron que no les pasaba nada. Alan se reconcilió, después de todo, no podía llevarlos allí con una correa. Alan no compartió nada de esto con la pequeña Brenda, pero ella todavía estaba esperando una respuesta a su pregunta: ¿por qué eligió la profesión de médico? Realmente quería ayudar a los niños pequeños. El hombre finalmente encontró su voz. Quiero que corras, saltes y vuelvas a estar despreocupada. Disfrutas divirtiéndote. No es así, por supuesto. Te voy a extrañar, dijo la niña mirando a su médico. Nos hemos vuelto tan buenos amigos y ahora tenemos que decir adiós. Triste, yo también te extraño. Alan admitió que las palabras de Brenda lo conmovieron y llenaron su corazón de calidez, pero espero que no necesites ver a los médicos con frecuencia en el futuro. Los médicos son las mejores personas. Brenda declaró con fervor. Tengo un regalo para ti diciendo esto. Sacó una pequeña caja de su bolso. Era una caja de cartón cubierta con papel de aluminio brillante y decorada con pequeñas rosas hechas de papel rojo. ¡Qué belleza! Alan se maravilló, estaba realmente impresionado con la creación que había recibido. Las habilidades motoras finas de las niñas eran impresionantes. No todo el mundo podía construir una caja así. Fue sorprendente lo rápido que se recuperó. La hice especialmente para ti. Brenda admitió que me tomó 3 horas enteras. ¿Te gusta mucho? Alan asintió con seriedad. Esta caja ocupará un lugar honorable en mi colección. Mira. Con estas palabras se acercó al estante. Brenda no era la primera pequeña paciente que agradecía al médico con un bonito regalo. Alan tenía una buena relación con los niños, por lo que tenía una gran colección de estas creaciones. Guardaba cuidadosamente las creaciones de los niños y las apreciaba. La poca paciencia puso tanto esfuerzo en complacerlo.
Estas lindas cosas tenían una energía especial. Alan colocó la caja de Brenda en el centro. Bueno, buena suerte para ti, Alan sonrió al despedirse. Nos volveremos a ver algún día, Brenda prometió. Mejor no estas palabras que Alan pronunció cuando la puerta ya se había cerrado detrás de la niña y sus padres. Si se volvían a ver significaría solo una cosa, la enfermedad había regresado y Alan no quería eso. Sin embargo, no podía imaginar cómo el destino los uniría una vez más. 20 años habían pasado desde que Brenda fue dada de alta, muchas cosas habían sucedido en la vida de Alan durante ese tiempo, tanto buenas como malas. El hombre perdió a sus padres en el mismo año en que su padre fue envenenado por alcohol barato y se había derrumbado por completo. Para entonces, solo su madre de alguna manera lo ayudó a mantenerse, un rostro humano. Alan había intentado muchas veces tratar a su padre mandándolo a los hospitales, pero todo fue en vano. Los médicos no pueden hacer nada si el paciente no quiere recuperarse, y su madre sufrió un ataque al corazón poco después del funeral de su marido. Alan se dio cuenta de que ambos padres nunca habían enfrentado la pérdida, no podían seguir adelante, e incluso Alan no podía ayudarlos. Ya que Alan creía que era su trabajo lo que lo ayudó a superar la vida de cada niño que salvó, se dedicó mentalmente a su hermano. Probablemente por eso el hombre estaba seguro de que Paul había venido a este mundo por una razón gracias a lo que le pasó a su hermano. Alan entró en la profesión médica y trató a niños. Este pensamiento fue de gran apoyo para el hombre. Alan sintió profundamente la pérdida de sus padres, a pesar de que no se comunicaban. Por mucho que el hombre siempre supiera que eran personas que lo amaban, siempre lo esperaban y estaban orgullosas de él, y no estaba listo para estar completamente solo en este mundo durante este periodo difícil en la vida de Alan. Debbie apareció. Se conocieron por casualidad en la fiesta de cumpleaños del colega de Alan. Alan notó en ella de inmediato a una mujer joven alta y esbelta con ojos tristes, cabello largo y ondulado, manos delgadas con dedos elegantes, pómulos altos y por alguna razón, ojos tristes. El hombre realmente quería desentrañar el misterio de esta belleza silenciosa, ¿por qué estaba triste? De alguna manera, él inmediatamente se sintió atraído por ella y reunió su coraje. Alan le pidió que bailara. Por suerte, ella estuvo de acuerdo. Resultó que era prima de un colega de Alan. La joven belleza trabajó como economista en una compañía petrolera. Después de dejar la fiesta juntos, Alan y Debbie pasaban el tiempo deambulando por la ciudad, sentados en cafés y conociéndose a través de interminables conversaciones. Pronto ambos se dieron cuenta de que no podían imaginar sus vidas el uno sin el otro. Alan nunca esperó encontrar a alguien tan comprensivo, sensible y amoroso que pudiera sentir incluso el más mínimo cambio en su humor y sabía cómo animarlo en cualquier situación. Encontrar la felicidad en Debbie fue una completa sorpresa para Alan, simplemente tomar su mano, mirándola a los ojos y ver su hermosa y cálida sonrisa fue suficiente para hacerlo sentir completamente feliz. Alan finalmente descubrió la razón detrás de los ojos tristes de Debbie en la fiesta de cumpleaños. Por suerte para él, ella había roto con su novio justo el día anterior, aunque ya se estaban preparando para la boda. Debbie pilló al novio con otra mujer. Al enterarse de esto, Alan agradeció en silencio al destino por tal regalo. Él y Debbie se casaron y cumplieron su sueño de mudarse fuera de la ciudad. Compraron una casa maravillosa con un amplio jardín lejos de calles ruidosas y aglomeraciones. Era el lugar perfecto para relajarse y descansar después del trabajo. La casa tenía muchas habitaciones y la pareja planeaba dedicar 3 de ellas a sus futuros hijos. Ambos soñaban con tener una familia numerosa, sin embargo, el primer año de intentar concebir no dio los resultados deseados. La pareja se mantuvo optimista, sabiendo que a veces toma tiempo. Sintieron que el milagro que esperaban estaba cerca, pero no sucedió. El milagro no ocurrió el año siguiente ni en ningún año posterior. Naturalmente, la pareja buscó consejo médico y se sometió a exámenes completos. Debbie enfrentó serios problemas y así comenzaron los años de tratamiento.
La mujer obedientemente siguió todas las prescripciones del médico, nunca faltó a citas. Después de enfrentar este problema, se descubrieron graves problemas de visión que lo ponían en riesgo de ceguera. B.L. Alan buscó ayuda de sus conexiones y llevó al niño al mejor centro de oftalmología del país. Durante este tiempo, Cal tuvo que vivir en el hospital y estar constantemente bajo supervisión médica. Debbie y Alan lo visitaron con frecuencia, y con el tiempo, el bebé comenzó a parecerse a un niño normal, con mejillas regordetas y ojos curiosos. Cuando Cal finalmente fue dado de alta a los 6 meses de edad, la pareja celebró en su sala de estar bebiendo vino cerca de la chimenea y mirando a su pequeño Cal dormir pacíficamente. Debbie y Alan discutieron el futuro de su hijo, habiendo superado las amenazas a su vida y los graves problemas de salud. Aunque Cal todavía tenía un largo camino por delante para alcanzar a sus compañeros en términos de visión, caminar y hablar. Cuando Cal nació, los médicos habían preparado a los padres para lo peor, pero a medida que crecía, Debbie razonaba sobre el futuro de su inteligente hijo, admirando la agudeza de sus ojos. Alan sonrió, viendo que Cal era un niño normal y, lo más importante, estaba vivo y relativamente saludable. Aunque su vida no era sencilla, ya que las consecuencias de su prematuridad continuaron afectando su salud. Kyle a menudo enfermaba y tenía que ser hospitalizado varias veces antes de cumplir los 3 años, lo que lo hacía débil y vulnerable. Kyle se cansaba rápidamente al jugar con sus amigos en el patio de recreo, viéndolos correr y reír mientras él tenía que descansar. Aunque era una vista triste, Alan confiaba en que Cal superaría estos desafíos, ya que había demostrado su fuerza desde su nacimiento. A pesar de su deseo inicial de tener una familia numerosa, Debbie y Alan se sintieron aprensivos al considerar tener un segundo hijo debido a los riesgos involucrados, especialmente después de un embarazo difícil. Debbie acompañó a Cal a clínicas y centros de rehabilitación, donde recibió orientación y ayuda de especialistas. A pesar de sus desafíos físicos, Cal demostró ser un niño inteligente, leyendo a una edad temprana y manejando números con facilidad. Aunque físicamente era frágil y susceptible a infecciones, Alan se mantuvo optimista sobre su futuro. La salud de Cal continuó siendo un desafío, y sus problemas de visión se sumaron a sus dificultades. A pesar de sus sospechas de que Cal podría enfrentar desafíos graves, Alan mantuvo sus preocupaciones en privado para no agobiar a su esposa ya preocupada. Sin embargo, la situación empeoró cuando Cal contrajo neumonía nuevamente y su salud se deterioró críticamente. Debbie y Alan pasaron noches sin dormir esperando noticias y Alan buscó desesperadamente soluciones para salvar a su hijo. Kyle finalmente se recuperó de la neumonía, pero había adquirido un defecto cardíaco como resultado del tratamiento intensivo. Ahora necesitaba atención de un cardiólogo, lo que preocupó a Debbie, aunque la amenaza inmediata había pasado. Sin embargo, la situación de Cal seguía siendo difícil y necesitaba una cirugía complicada. Aunque Debbie estaba decidida a luchar por su hijo, Alan sabía que el riesgo era alto y que el tiempo de Cal era limitado. A pesar de todas las dificultades, la familia seguía unida y luchaba por el bienestar de su hijo. Debbie estaría luchando por soportar el dolor esa noche. Alan estaba sentado en su oficina tratando de ponerse al día con el trabajo después de un largo día. No corrió a casa porque no había nadie esperándolo allí. Debbie estaba una vez más con Cal en el hospital, asegurándose de que recibiera terapia de apoyo. A diferencia de Alan, su esposa aún tenía la esperanza de que todo saldría bien. Ella no era consciente de la verdadera gravedad de la situación. Las letras del informe bailaban ante sus ojos y no podía concentrarse, agotada por el día y consumida por la preocupación por su hijo y su esposa. Alan decidió dar por terminada la noche antes de regresar a casa. Tomaría una taza de café para mantenerse despierto durante el viaje. Mientras se dirigía a la máquina de café al final del pasillo, vio a Jonathan, un colega y viejo amigo del departamento de cardiología. Jonathan había hecho todo lo posible para ayudar a Alan durante este momento difícil utilizando todas sus conexiones. Alan estaba agradecido por su apoyo.
Hola, Jonathan, se acercó a Alan con una taza de americano humeante. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Por qué no estás en casa? Bueno, estás trabajando duro, respondió Alan con una sonrisa. Tengo buenas noticias para ti, dijo Jonathan. Tenía la intención de decírtelas mañana, pero como estás aquí, las compartiré ahora. Kyle tiene una posibilidad real de recuperarse. Alan miró a Jonathan con una mezcla de esperanza y escepticismo. Quería creer, pero antes había experimentado una decepción. Hay una joven cirujana cardíaca trabajando en la clínica universitaria. Se graduó en la Academia de Medicina no hace mucho, pero ya ha adquirido experiencia. Colabora con clínicas extranjeras. Le gusta trabajar en proyectos científicos e innovaciones. Es un misterio cómo logra mantenerse al día con todo. Esta doctora se especializa en niños y ya ha ayudado a algunos pacientes con defectos cardíacos severos, explicó Jonathan. Alan se sorprendió. Resulta que ella es una estrella en el mundo de la medicina. ¿Pero por qué no sabemos nada sobre ella?, preguntó Alan. Es una estrella en ascenso. Su fama todavía está por delante de ella, y muy pronto todos sabrán sobre ella, aseguró Jonathan. La contacté y le envié la historia de Kao. Ni siquiera te he contado nada para que lo hicieras. No te hagas ilusiones. Puedo ver lo difícil que es para ti, pero esta noche ella me envió una respuesta diciendo que estaba lista para llevar a cabo la cirugía, y ya acordé con el jefe que lo harán. Déjate ir, volarás hacia ella, todo saldrá bien. Ella tiene mucho talento y ya tiene mucha experiencia, así que no mires su edad. 2 días después de esta conversación, Alan estaba sentado frente a la oficina del Dr. Smith, la joven cirujana que iba a salvar a su hijo. Hasta ese momento, el hombre había aprendido mucho sobre ella, dónde estudió, dónde practicó y en qué sobresalía. Todo parecía indicar que la doctora Smith era realmente un joven talento en su práctica. En muchos casos complicados, Alan había visto fotografías de su joven y hermoso rostro de ojos grandes, más parecido a una modelo que a un cirujano cardíaco. Sin embargo, Alan vio algo vagamente familiar en el rostro del joven médico. Se parecía mucho a alguien, tal vez a una actriz o cantante. Ahora, el Dr. Smith estaba de ronda según el personal. Ella estaba muy atenta con sus pequeños pacientes. Finalmente, se escucharon pasos ligeros al final del pasillo. El corazón de Alan latía con entusiasmo cuando llegó hasta Alan. El hombre nuevamente experimentó una sensación extraña, en algún lugar ya había conocido a esta mujer. El Dr. Smith le sonrió amablemente y lo invitó a su oficina. Esta sonrisa hizo que el corazón del hombre se calentara. Al parecer, el Dr. Smith era una persona abierta y sensible. Siempre es fácil y agradable trabajar con gente así. En la oficina, Alan involuntariamente miró a su alrededor. Todo era como el suyo, propios estantes llenos de libros, carpetas con papeles llenos de documentos, una mesa, un sofá en la esquina e incluso un estante con creaciones infantiles. Al ver este mini museo, Alan sonrió agradecido. Pacientemente preguntó, asintiendo hacia el estante. Exactamente, dijo el Dr. Smith sonrió. Por favor, siéntese. Traje el expediente médico de Kao. Alan le entregó al joven médico una carpeta hinchada con documentos que su colega ya le había enviado por correo. Me familiaricé con su situación e incluso el plan de tratamiento está listo. No puedo decir que será fácil, pero creo que podemos manejarlo en mi práctica. Hubo un caso similar solo con una niña y ella era incluso mayor que su hijo. Está bien ahora. Créanme, haremos todo lo posible e imposible porque Cal es un héroe. Alan hizo preguntas a la doctora Smith sobre el tratamiento y ella respondió en detalle y minuciosamente. Rápidamente, el hombre se dio cuenta de que estaba frente a una profesional innovadora. Son esas personas las que hacen avanzar la medicina. Esta chica tiene un gran futuro. Salvará más de 100 vidas y aún más, porque sus métodos y esquemas serán utilizados por otros médicos.
Además de todo lo demás, el Dr. Smith resultó ser una persona increíblemente agradable. Miró a Alan con simpatía y trató con todas sus fuerzas de apoyarlo y animarlo. Entendía lo difícil que fue para él. Cuando terminaron las preguntas formales, el Dr. Smith le hizo una pregunta inesperada. «No me reconoces en absoluto», dijo Alan mirando más de cerca el rostro del joven cirujano cardíaco. «Esos ojos grises tuyos se ven muy familiares», admitió Alan, «pero no recuerdo dónde nos conocimos antes». «No es de extrañar», sonrió el Dr. Smith. «Fue tanto tiempo». Después de todo, apenas tenía 10 años. Entonces soy Brenda Smith. A mis padres les costó mucho dinero, no siempre tuvimos mucho, pero ese verano sentí que el mundo entero giraba a mi alrededor cuando, bueno, te lo merecías. Alan dijo en serio, eras un verdadero héroe, ¿no? Todos nos maravillamos de lo resistente que eres. ¿No todos los niños tienen ese tipo de fuerza? ¿Recuerdas esa caja que te regalé cuando te dieron el alta? Brenda preguntó, por supuesto, todavía ocupa un lugar especial en mi colección, en mi estante, cada vez que la veo, pienso en ti, esa niña de ojos grandes. ¿Y un espíritu alegre has visto lo que había dentro? Brenda preguntó por dentro. Alan se sorprendió, ni siquiera me di cuenta de que había algo dentro. Oh, así que nunca lo abriste. Los ojos de Brenda se iluminaron como dos antorchas, cuando regresas debes abrirlo. Por supuesto que no puedo esperar, Alan respondió con sinceridad, y ahora Alan estaba parado en su oficina sosteniendo la misma caja adornada con flores de papel. La tapa estaba asegurada con un pequeño candado hecho en casa que era difícil de maniobrar con los pulgares en el fondo de la caja. Una foto de Brenda sonriendo, su largo cabello rubio estaba peinado en rizos bellamente sujetos a un lado y sus labios estaban ligeramente tocados con lápiz labial rosa. Brenda llevaba un vestido azul cielo con mangas cortas. Ese día la enfermedad ya era evidente con círculos oscuros debajo de sus ojos. Claro, Brenda sonrió a la cámara sosteniendo un ramo de rosas escarlatas contra su pecho. Probablemente era su foto favorita, donde parecía una princesa. A las chicas siempre les encantan esas cosas. Alan sonrió. La niña de la foto tenía mucho por delante. Una enfermedad grave, largo viaje de tratamiento y finalmente Victoria, el tan esperado viaje al mar, nado con delfines, trabajo educativo en el hospital, pero ese día Brenda no tenía idea de lo que le esperaba. Ella era solo una niña vestida hermosa y llena de felicidad. Alan le dio la vuelta a la fotografía, y como era de esperar, había un mensaje en la parte de atrás. Gracias por la vida, Alan leyó en la parte de atrás de la foto. Me dijeron que tú me salvaste. Viviré ahora, iré al mar, tendré mis propios hijos y me convertiré en médico para salvar a los niños. Te prometo que verás dentro de muchos años que estarás orgulloso de mí. Alan miró las líneas escritas por la mano del niño y se sintió abrumado por la emoción. No solo había salvado la vida de la pequeña Brenda, sino que también había determinado su destino futuro. La chica había prometido ser doctora y lo hizo. Acabo de abrir la caja que Alan le envió, Brenda respondió con un largo hilo de corazones, y Alan estaba seguro de que cuando Brenda recibió su mensaje, ella sonrió. El tiempo pasó y Cal ya había recuperado a Debbie, que había estado con su hijo en el hospital. No podía creer su nueva energía, ¿de dónde saca tanta energía?, exclamó alegremente durante las conversaciones telefónicas con su esposo. Él corre, salta y está en constante movimiento y tiene tantas ideas que está apretado en los pasillos del hospital y el pequeño patio. No puedo esperar a que le den el alta, eso es genial. Alan se regocijó y finalmente llegó el día del alta y Alan llegó temprano a propósito. Quería hablar con Brenda nuevamente, hacerle algunas preguntas y agradecerle una vez más. Ahora él tenía un hijo sano y enérgico, una esposa feliz y tranquila, y un futuro brillante, todo gracias a Brenda. Alan se enteró de antemano cuando terminó la reunión de planificación de Brenda y tenía la intención de aprovechar el corto periodo de tiempo entre la reunión y las rondas de pacientes para hablar con ella.
Brenda estaba realmente complacida para ver a Alan en su oficina. Sabía que vendrías, ella dijo, vayamos a mi oficina. Te actualizaré sobre el progreso de Cal y esbozaré un plan de acción. ¿Te gustaría un poco de café? Tengo una caja de pasteles. Alan asintió con una sonrisa. Me senté en la oficina de Brenda disfrutando de un café y deliciosos pasteles, conversando. Como viejos amigos. Tu hijo ahora es bueno, Brenda se alegró. No esperaba un resultado tan bueno. Pensé que necesitaría otra operación, pero su cuerpo se las arregló y se recuperó durante los primeros años. Evite el ejercicio excesivo, pero la actividad física regular es importante. Su esposa conoce los detalles una vez al año. Debe hacer que Kao vea a un cardiólogo para una ecografía y un cardiograma y listo. Kyle puede llevar una vida completamente normal. Es como un milagro. Kyle no ha llevado una vida perfecta. Vida normal desde su nacimiento, sus problemas se debieron en gran parte a su condición cardíaca, la cual era difícil de detectar. Numerosas enfermedades desencadenaron la progresión de la enfermedad y finalmente se descubrió, pero ahora todo debería volver a la normalidad gracias Brenda, pero dime cómo lograste todo esto. Puedo estar muy orientada a objetivos, Brenda sonrió. La meta de Brenda se formó tan pronto como se enteró por sus padres que estaba al borde de la vida o la muerte, su madre y su padre la apoyaron, pero pronto perdió toda esperanza después de repetidas negativas de los médicos que afirmaban que cualquier intervención médica era inútil. Entonces, inesperadamente, un cirujano valiente accedió a operar a Brenda. No les dio ningún pronóstico, pero les aseguró que haría todo lo que estuviera en su poder. Los padres de Brenda no tenían otra opción, por lo que aceptaron el procedimiento experimental y le dieron a su hija una pequeña pero preciosa oportunidad de vida. Cuando se hizo evidente que Brenda se estaba recuperando, su padre con alegría le reveló la verdad. Así que si no hubiera sido por el Dr. Alan, ya no existiría, la pequeña aclaró mirando a los adultos.